Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones en Perspectiva. El día de hoy, la emisión se llama Educación y Democracia. Hacer de una escuela una buena escuela. Y para hablar de ello, tenemos como invitada a la doctora Claudia Romero, quien es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, donde además dirige el programa de alta dirección escolar. La doctora Romero es coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar e investigadora invitada en la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Claudia Romero es autora de varios libros. Entre los más recientes podemos mencionar Hacer de una escuela una buena escuela en 2018 y el libro Trastienda de la Educación, Políticas Educativas en Escena del 2023, ambos publicados por AIQUE, Grupo Editorial. Doctora Claudia Romero, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, un gusto para mí estar esta tarde con ustedes y agradezco la invitación para conversar sobre estos temas. Gracias. Como el tiempo es muy breve en este tipo de emisiones, vamos a iniciar. Eh, Hace un par de semanas leí en el periódico La Nación de la Argentina que participaste en un proyecto internacional para conocer las concepciones de democracia y la democracia en la escuela por parte de docentes y alumnos. ¿Podrías hablarnos sobre ese proyecto y sus resultados más relevantes, doctora? Bueno, sí, esa nota hacía una suerte de síntesis sobre algunos de los resultados que obtuvimos. Es un proyecto internacional de investigación que está coordinado por eh, España, pero del que participan otros países como Reino Unido, Portugal, México, Chile y Argentina. Y lo que nos proponemos en ese proyecto de investigación es conocer las concepciones que tienen sobre la democracia y la democracia en la escuela los actores de las comunidades educativas, es decir, los directivos, los docentes y también los propios estudiantes. Y el trabajo lo hicimos en escuelas tanto de gestión pública como de gestión privada. También lo hicimos en escuelas de distintos contextos socioeconómicos, porque lo que queríamos era tener una población de características variadas. Hicimos 96 entrevistas en el caso de Argentina. Fue un trabajo arduo porque en este tipo de investigaciones que se usa una metodología fenomenográfica, lo que uno intenta es justamente captar qué piensan las personas acerca de determinado tema sin ir con categorías previas a buscar aquello que el investigador quiere encontrar, sino al revés, realmente un trabajo de exploración, porque partimos de un par de ideas. Primero es que la democracia no es un concepto unívoco. De hecho, eh, hay eh, trabajos académicos que describen, reconocen hasta 7 formas de democracia, ¿no? La democracia liberal, la democracia participativa, la democracia centrada en el consenso de mayorías, etc. Quiere decir que no hay una única concepción de democracia. Y entonces, frente a esa diversidad, nos preguntábamos, bueno, cuáles eran las concepciones que tenían las comunidades escolares. ¿Por qué importa? Esto me parece interesante compartirlo previamente a los resultados. ¿Por qué importan conocer las concepciones sobre la democracia? Porque en realidad las concepciones que se tengan eh, van a determinar la valoración y los modos de actuar de las personas
en relación y en coherencia con esas concepciones, ¿no? Es decir, las concepciones influyen en las actitudes, en las expectativas, en la adhesión y el apoyo a la propia democracia. O sea, las concepciones importan cuando uno quiere justamente construir sociedades mejores, más democráticas. Entonces, primero queríamos conocer esto, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa acerca de la democracia? John Dewey, o a veces en español se lo nombra como John Dewey, que es este pensador americano que en ese libro clásico de Democracia y Educación, que ya tiene unos cuantos años, es de 1916, él tiene una frase que a mí me parece que todo educador tiene que tener presente, y es que la democracia, dice Dewey, tiene que nacer de nuevo en cada generación, y la educación es su partera. Quiere decir que la democracia es un proceso de aprendizaje, que las personas acceden a ese proceso fundamentalmente a través de la educación y en particular, dice Dewey, de la educación escolar. Y ahora vamos a ir metiéndonos más a fondo con eso. Sabemos que la educación es mucho más amplia que la educación escolar, la experiencia educativa es más amplia, pero allí en la escuela, en la educación escolar y en la educación obligatoria, hay una misión que cumplir por parte de la propia institución, y es lo que la sociedad espera que cumplan, que tiene que ver con la formación, entre otras cosas, de una ciudadanía democrática. Entonces, eh, es interesante ver lo que encontramos. Para sintetizar, diría que les cuento que hicimos dos preguntas centrales, generadoras, que era, ¿qué es la democracia? ¿Y qué es la democracia en la escuela? Estas fueron las dos preguntas generadoras, no más que esas, a alumnos, docentes y directivos. Y lo que encontramos, bueno, es muy rico y es muy poco el tiempo para sintetizar, pero yo diría que primero encontramos una idea de democracia abstracta cuando se habla de la democracia, y en cambio una idea de democracia concreta cuando se habla de la escuela, ¿no? Por ejemplo, se dice que es la democracia, habitualmente se decía, bueno, es el gobierno del pueblo, la existencia de representantes, ¿no? Como algo general, abstracto, lejano, si uno quiere, al sujeto. Y en cambio, cuando se habla en general, cuando se habla de qué es la democracia en la escuela, empiezan a aparecer actores, acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño dice, por ejemplo, democracia en la escuela es cuando después de leer un texto la maestra nos pregunta, ¿ustedes qué opinan? Y discutimos nuestras ideas. Eso es democracia en la escuela, dice un niño de primaria, por ejemplo, ¿no? O un directivo, eh, es muy interesante, dice, por ejemplo, democracia en la escuela es saber que no gestiono en el vacío, que la escuela es de una comunidad y por lo tanto tengo que dialogar con las familias. Entonces, digo, lo primero que encontramos es esto, que cuando uno habla de la democracia en el contexto escolar, aparece la vida de la escuela. Y es una primera distinción interesante. Luego, las concepciones que encontramos es que, en general, al hablar de democracia, se la asocia a la idea de democracia como cultura, es decir, la democracia es una forma de vida, suelen decir un estilo de vida que respeta, eh, además es más que una forma de gobierno, ¿no? Se respeta la libertad de expresión, de pensamientos. Se centra mucho en la idea de una vida en la que se respetan los derechos individuales. Hay una visión un poco individualista también de la libertad, y esta es una concepción extendida, sobre todo entre los adultos, directivos y docentes. En segundo lugar, encontramos que, por ejemplo, al hablar de
cuando nos centramos en los estudiantes, la concepción que resultaba predominante es la idea de una democracia representativa, es decir, muy apegados, si uno quiere, a lo que dicen los libros de texto, ¿no? Recitaban la idea de la democracia es el gobierno del pueblo a través de los representantes, aparecían los procedimientos, ¿no? Era casi una democracia procedimental. Y ante la pregunta ¿qué es la democracia en la escuela? Tanto estudiantes como directivos y como docentes coincidieron en una concepción muy fuerte, que es la idea de la democracia como participación. Ahí aparece la idea de un proyecto colectivo, de un proyecto conjunto. La democracia es participar, tomar decisiones con otros, generar consensos, pero como decía al principio, todo esto aparece atravesado por algo muy vital, con ejemplos, ¿no? De docentes que dicen cuando puedo reunirme, planificar, tomar decisiones con colegas. Para ellos esto es una forma de trabajo democrática, participativa. Y hoy encontramos, y esto es un punto que no apareció en los otros países, por lo que empezamos a hacer algunos análisis comparados, algo que llama la atención y que por ahora le pusimos como nombre la idea de democracia en sentido crítico, porque muchos contestaban en un sentido negativo. La democracia es eso que estamos tratando de construir y no logramos hacerlo. Es decir, aparece una suerte de frustración, de insatisfacción respecto de la democracia, que casi la define, ¿no? Es como la democracia es algo imperfecto, imposible, lejano. Y nos preguntamos si esta es una concepción que atenta contra la democracia, si es antidemocracia. Y en realidad, después de muchos análisis con el equipo, entendemos que no, que en realidad es más bien una expresión de la insatisfacción que se produce cuando la democracia no logra cumplir justamente con la protección de los derechos o con esta idea de que en la democracia somos todos iguales, ¿no? Es decir, aparece en esa concepción más bien los problemas, los límites de la democracia en acción. Entonces nos parece que en realidad no es una concepción antidemocrática, sino que es una concepción que tiene a la democracia como ideal, pero que está dando cuenta de la distancia que hay entre el ideal democrático y las construcciones que las distintas sociedades van haciendo. La pregunta es qué tiene que ver la escuela en esto, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver porque en realidad para nosotros las concepciones que tenga un docente y un directivo acerca de qué es la democracia y qué es la democracia en la escuela, va a ir condicionando sus prácticas dentro de la escuela, ¿no? Sus formas de establecer o no eh, una visión igualitaria, inclusiva sobre los estudiantes o no, va a favorecer más el diálogo y la discusión y el debate o no. Es decir, las formas de pensar, las concepciones finalmente, bueno, claramente no son innatas, sino que se van produciendo en el contexto social y en el contexto escolar. Entonces, lo primero es conocer cómo piensan la democracia para luego después poder intervenir y decir, bueno, cómo logramos escuelas que tengan ambientes más democráticos, escuelas más inclusivas, escuelas que breguen por esta igualdad de oportunidades, por la equidad, ¿no? Ahí tiene todo que ver la escuela. Qué interesante esto que nos comentas, Claudia, porque yo te he leído que has afirmado que la escuela es como un laboratorio de la democracia, en donde los estudiantes o la comunidad escolar puede
eh, experimentar y practicar sobre todo todos estos valores y prácticas que después como ciudadanos van a desarrollar. Siguiendo con esta línea, me gustaría preguntarte también otra de las cosas que me interesa. Tú has señalado que la escuela no debería reproducir las desigualdades o la violencia que haya afuera. La pregunta que quiero formularte para que todo nuestro auditorio eh, entienda la importancia de la escuela, de hacer una buena escuela, es ¿cómo puede la escuela atenuar las desigualdades con que llegan los estudiantes a los recintos escolares? De otra forma, podría decir, ¿cómo puede ayudar la escuela a que origen no sea destino? Bueno, en primer lugar, la idea de la escuela como un laboratorio de prácticas democráticas es una idea del propio John Dewey también, donde la idea que tenemos que tener como educadores, en primer lugar, pero la sociedad en general, esa es la misión que yo decía, ¿no? La idea es que en la escuela pueden pasar y deben pasar cosas diferentes a la afuera. La escuela es un espacio y un tiempo y un ambiente diferente, recortado. Recortado no significa aislado de su contexto, pero sí cualitativamente distinto, en el cual si afuera de la escuela acontecen, como acontecen, diferencias sociales, injusticias, desigualdades, desigualdades de género, socioeconómicas, donde afuera se naturalizan prácticas de discriminación dentro de la escuela, eh, debemos ser muy conscientes de que debemos trabajar de algún modo de manera contracultural y habilitar estos espacios y estos tiempos para que todos y todas los estudiantes puedan justamente tener esa línea de partida igual, ¿no? Quiero decir, equilibrar, trabajar con equidad, justamente para que todos tengan la oportunidad de acceder a las oportunidades que la vida, el trabajo y la sociedad ofrece. En ese sentido, te diría que la escuela eh, en esta concepción de aprender juntos, porque la escuela es una institución en la que se aprende, o idealmente se aprenden aprendizajes fundamentales para la vida en comunidad, tiene la particularidad, por lo menos hasta ahora, de que es un aprender juntos, se aprende con otros. Esto es la gran distancia que hay entre pensar, la diferencia que hay entre la escuela y otras formas de aprender que pueden estar más o menos formalizadas, como una plataforma en la que un individuo accede y aprende determinado contenido. En la escuela se aprende a aprender con otros y eso significa aceptar que el conocimiento es producto de una construcción social, que la verdad no reside en un único lugar, que los otros importan, que en mi forma de pensar, de aprender, de discutir, de entender el mundo y de operar sobre el mundo, no estoy solo y no voy a estar solo tampoco fuera de la escuela. Entonces, aprender lo que hoy se llaman habilidades sociales, a mí me gusta más nombrarlo de una manera más simple, que es aprender con otros, aprender a estar con otros, aprender a pensar con otros. Creo que esta concepción dialógica del conocimiento es la que nos permite la escuela como institución. Y eso le otorga un carácter emancipatorio, es decir, no importa o no debería importar el origen familiar, el origen social, el origen étnico, eh, de los estudiantes para determinar sus puntos de llegada. La escuela es entonces fundamental en esa tarea de interrumpir la trayectoria
diríamos, casi fatal del origen, ¿no? Que es lo que vos decías, cómo romper esta idea de que el origen determina el destino. Eh, Esa es su gran función. Sabemos que en muchas ocasiones la escuela no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar estas diferencias de origen. Y este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos buenas escuelas, en este sentido poderosas, para tener la fuerza de interrumpir esos destinos que ya vienen marcados y determinados por el origen, ¿no? Creo que la escuela es el lugar para hacerlo. Qué interesante esto último, me da pie a lo siguiente, Claudia. Te voy a leer los resultados de una evaluación de los aprendizajes que seguramente conocerás, pero que podrían ser de cualquier país de nuestro continente. 82% de los alumnos que alcanzan el último año de secundario no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas. 43% tiene problemas de lectura y además 60% de los estudiantes no logran graduarse en el tiempo reglamentario. En términos generales, ¿de qué escuela y sistema educativo estamos hablando? Y sobre todo, Claudia, ¿qué debemos hacer para que en las escuelas los estudiantes aprendan, permanezcan y terminen en el tiempo establecido? Bueno, los datos que leíste en general, bueno, en América Latina, ¿no? Tenemos estos problemas comunes. En Argentina, en particular, los datos de los resultados de aprendizaje son realmente muy bajos. Y es la gran preocupación, porque justamente esa institución que está destinada a producir esta igualdad de oportunidades o a ofrecer estas habilidades para la vida social, no lo está logrando porque le ganan, digamos, a la fuerza de la escuela las fuerzas de la desigualdad social. Porque si esos resultados además los analizaras según el origen socioeconómico de los alumnos, verías que claramente se gradúan menos, los que menos tienen, aprenden menos, los que menos tienen. Y es que la escuela, en muchos casos, entra en esos procesos de, digamos, segregación y entonces se les da más o tienen mejores oportunidades escolares a aquellos alumnos que ya vienen con mejores oportunidades de origen, ¿no? Y entonces se reproducen esas desigualdades. Esa es la gran inercia que hay que vencer. Para eso primero hay que ser muy conscientes todos de que esto es lo que está ocurriendo y que el primer factor que explica los resultados que obtienen los alumnos es un factor extraescolar y es su origen socioeconómico. Entonces, primero es tomar conciencia de esto y que la escuela, que no debe actuar sola en este sentido, la escuela forma parte de una política, justamente una visión de sociedad y de una política social también que apunte en la misma dirección, ¿no? No pensamos que la escuela tiene que funcionar como el superhéroe de la película, sino que la escuela es un lugar especializado para que, este es el punto, me parece para que conjuntamente con otras políticas que atiendan a la inclusión y a la producción de igualdad, a la protección de los derechos, que son derechos de todos los estudiantes, junto con estas políticas, la escuela sí haga ese trabajo especial, que es el de aprender con otros aprendizajes fundamentales, contenidos fundamentales. Y acá me parece porque no es en el vacío, es decir, la escuela no hace su trabajo en el vacío. Y hay acuerdo en que esos contenidos fundamentales son los contenidos que tienen que ver con la comprensión
la comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, las matemáticas. Pero porque estos contenidos o estas asignaturas o áreas del saber en realidad tienen un carácter instrumental que va a impactar en todos los aprendizajes que se puedan hacer a lo largo de la vida. En este sentido, por ejemplo, aprender matemáticas es, como diría Philip Jackson, comporta una cantidad de enseñanzas implícitas. Cuando uno aprende matemáticas en la escuela, debería estar aprendiendo al mismo tiempo a desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento causal, al saber que no hay un único camino para resolver los problemas. La buena enseñanza o las buenas matemáticas presentan problemas, pero también presentan una gran creatividad para resolverlos, ¿no? La matemática, no probablemente la que hemos enseñado tradicionalmente en la escuela, pero la matemática en sí ofrece esa oportunidad de que se abran muchos caminos para resolver un problema. Y luego se discutan cuál es el mejor, cuál es el más económico, cuál es el más, digamos, el que, digamos, obliga a menores pasos, etcétera. Pero por eso digo, aprender matemáticas es aprender mucho más que matemáticas en la escuela, ¿no? Y es a través de estos contenidos centrales del currículum escolar que se va desarrollando este pensamiento que necesitamos también para una sociedad que se basa en la razón, que se basa en digamos, digamos, que tiene que generar trabajo y el trabajo implica trabajar con otros, es decir, estas habilidades sociales, este pensamiento lógico para entender el mundo y las causas y consecuencias de los hechos, en fin. Creo que la escuela puede mucho, mucho, aunque no todo. En ese sentido digo que asignarle o responsabilizarla de la reproducción de la pobreza, de la reproducción de las desigualdades, no sería justo, pero tampoco deberíamos resignarnos a decir, bueno, hasta que no se resuelvan esas desigualdades por fuera de la escuela no puede hacer nada. Yo trabajé mucho tiempo en escuelas ayudando en proyectos de mejora a escuelas de sectores muy vulnerables. Y, y ahí hay muchas condiciones que uno puede fortalecer dentro de las escuelas. Por ejemplo, el trabajo especializado con docentes acerca de qué metodologías, qué perspectivas didácticas son mejores para producir aprendizajes eh, digamos, sectores que vienen muy desaventajados. Mm, También es importante tener esta visión que decía este directivo, ¿no? Del conjunto de la comunidad, entender dónde está el alumno, entender el mundo en el que vive el alumno, hablarle a ese mundo, digamos, interactuar no con el alumno ideal, sino con el alumno real, el que tenemos allí, con todas sus posibilidades y sus límites. A veces la escuela bueno, genera una ilusión de un alumno ideal eh, y a quien le habla. Hay estudios sobre textos, ¿no? Cuando uno estudia textos escolares y bueno, ve que está pensando en un destinatario que ya no es el alumno que tenemos delante, ¿no? A veces hasta porque están hablándole a un alumno del siglo XX y sabemos muy bien que nuestras generaciones nacidas ya en el siglo XXI tienen, bueno, muchas diferencias atravesadas también por la vivencia y haber nacido en un mundo digital muy distinto a quienes fuimos a la escuela en el siglo XX. Y bueno, muchas veces le estamos hablando a un alumno que ya no es, que ya no, que ya diría casi no existe. Sí, qué interesante esto que nos comentas de la importancia de la escuela para
amortiguar estas desigualdades y sobre todo, no lo había pensado de esa forma, que enseñar matemáticas es enseñar más que las matemáticas y tomo prestado un concepto del ámbito jurídico, sobre todo en derechos humanos, cuando dicen que los derechos humanos son un derecho bisagra que permite desarrollar otros, si no, cancela otros derechos. En este sentido, sucedería lo mismo con la escuela. Una buena escuela posibilitaría desarrollar otro tipo de habilidades y conocimientos en los alumnos y a la inversa. Y en ese sentido, Claudia, tú has afirmado en tus investigaciones que los directores, y más precisamente el liderazgo directivo, es una pieza clave para mejorar la escuela. ¿Cuáles son las representaciones sociales de esos directivos y docentes en relación a un proyecto de escuela? Te pregunto eso porque esas concepciones condicionan la valoración, las expectativas e inclusive la adhesión a un cierto tipo de proyecto de escuela. Bueno, efectivamente las investigaciones, sobre todo en las últimas décadas, van generando cada vez evidencia más contundente de que el liderazgo directivo, los directores de las escuelas, constituyen el segundo factor intraescolar, o sea, de los factores escolares que definen o que explican los resultados de aprendizajes. Bueno, la función de los directores es el segundo después del factor docente, ¿no? Entonces diríamos, es muy importante porque a veces creíamos, o, digamos, hay un sentido común que, bueno, que la infraestructura de la escuela, o que haya computadoras, o que no haya computadoras, o incluso el tiempo escolar, eran factores más importantes que el directivo. Y sin embargo, digo, hay innumerable cantidad de investigaciones y ya podemos hablar de de una evidencia robusta de que el factor director es un factor clave. Ahora, ¿de qué está hecho? O mejor dicho, ¿qué hace un director, un buen director, para que efectivamente su acción, su práctica, incida en los aprendizajes de los alumnos? Y acá diría, en primer lugar, que el factor director no es un factor directo, es decir, no es él quien enseña, sino que parece un juego de palabras, pero es un factor indirecto. O sea, el director o directora juega un rol indirecto, porque lo que hace en su práctica es intervenir en las motivaciones, en las habilidades y en las condiciones de la enseñanza. Es decir, impacta su práctica sobre el trabajo de la enseñanza. Y es la enseñanza la que entonces, eh, digamos, tiene el efecto sobre los aprendizajes. En otras palabras, el liderazgo directivo está, justamente, el buen liderazgo está al servicio de potenciar el liderazgo o el trabajo, si quieren, docente, el liderazgo pedagógico de los docentes. Y esto es importante porque lo que hace un director es garantizar el clima académico, el clima educativo dentro de una escuela. Es casi, diríamos, el protector, el guardián de que ese clima efectivamente exista y que la principal preocupación sea la de enseñar mejor para que se aprenda mejor. La situación en nuestros países, en América Latina en general, hemos hecho también un estudio hace unos años. Lo que vemos es que tradicionalmente se le ha asignado a los directores un papel, diríamos, de administrador, una función administrativa de las unidades educativas. Si bien, digamos, en lo que son los reglamentos, los estatutos, se reconoce algo de la función pedagógica, pero es cierto que
en la mayoría de nuestros países no existe una carrera lo suficientemente fuerte, una carrera directiva de formación de los directivos, salvo algunas excepciones. En algunos países sí, se ha comenzado a trabajar ya hace unos años, pero en general el directivo es un docente que ha desempeñado esa tarea durante muchos años y que accede al final de su carrera al trabajo de director. Y en el caso de Argentina, el estudio último que hicimos muestra que en promedio permanecen en esa función 2,9 años, o sea, no llegan en promedio a cumplir los 3 años. Es decir, que es un trabajo de salida, digamos, una posición, la última antes de dejar, de jubilarse, de irse de la carrera docente. Y ahí uno entonces piensa que esa persona que llega eh, en esas condiciones y con ese horizonte, y es en promedio irse a los 3 años, bueno, es alguien que probablemente no logre conectar con esta idea de factor clave de los aprendizajes, ¿no? Hay todo un sistema administrativo, un sistema de carrera docente que atenta con esta idea de la vocación que puede tener un directivo o la vocación para la gestión y, y una carrera que implique formación especializada, porque hay que formarse bien para ser un director, saber observar el trabajo de los docentes, poder realizar intervenciones, devoluciones que sean valiosas, que ayuden a los docentes a mejorar, eh, aprender a motivar al equipo docente que hay en la escuela, generar la idea de un proyecto común, efectivamente producir un proyecto común. Y en esto el director que tiene esa visión global de la escuela, pero también de la fuera de la escuela, como decía al principio, conoce la comunidad, tiene una posición irreemplazable. Y además tendríamos que tener claro que es el primer nivel de gobierno de la educación, el del directivo, es el que gobierna la escuela. Y allí también, tomando el tema de la democracia, también se juega el desafío de que su liderazgo sea un liderazgo democrático, porque la gestión también se vuelve un contenido de aprendizaje, es decir, los estudiantes aprenden qué significa liderar, gobernar, también mirando cómo sus directores de escuela gobiernan la escuela. Hay ahí un contenido que estamos transmitiendo, un currículum, no necesariamente explícito, pero que estamos enseñando cuando gestionamos la escuela, estamos enseñando en nuestra práctica cómo se gobierna una organización, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo una escuela que genere una participación de los docentes en un proyecto común, casi una lectura micropolítica, ¿no? Que una escuela que tenga un liderazgo jerárquico, verticalista, sin posibilidades de disidencia, ¿no? Donde se bajan órdenes que se cumplen y se ejecutan, que una escuela donde los docentes tienen un papel profesional, donde toman decisiones fundamentadas, donde se producen evidencias y se toman decisiones en relación a esas evidencias, eh, donde importa la voz de los estudiantes, donde importa la voz de las familias, ¿no? Fíjense que son dos eh, modos distintos de gobernar la escuela y producen aprendizajes diferentes acerca de cómo vive una comunidad, digamos, en este caso la comunidad escolar, cómo puede conducirse, cómo puede desarrollarse. Por eso digo que el liderazgo se convierte en sí mismo en un contenido de aprendizaje, implícito también en la escuela. Y es un liderazgo que se evalúa y autoevalúa, ¿verdad, Claudia? Para poder mejorar y encaminarse hacia esa buena escuela, ¿verdad? Sí, la evaluación, la autoevaluación, digamos,
eh, la concepción acerca de un trabajo que se está aprendiendo. Yo siempre digo que uno no tiene que pensarse como ser director o ser directora, sino que uno está haciendo. Es una condición, no es un cargo que se asume y un poder que se detenta. Hoy sabemos que el buen liderazgo es un liderazgo, se lo llama distribuido, es decir, un buen líder es aquel que es capaz de producir liderazgo en otros, justamente. Y esto también vale para los docentes. Finalmente a lo que apuntamos es a que los estudiantes, una vez que terminan la escuela obligatoria, sean capaces de liderar y gestionar autónomamente sus propios procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, esa cadena de liderazgo del directivo, el docente y el del propio estudiante acerca de sus aprendizajes, debe ser una cadena virtuosa, ¿no? En ese sentido, por eso digo, el liderazgo distribuido nos da la idea de que esas estructuras jerárquicas, digamos, donde las órdenes bajan y se cumplen en las escuelas como si allí no hubiera decisión, bueno, de hecho no es lo que pasa. Y tampoco, no estoy diciendo que no haya una organización y que muchas cosas deben ser centralizadas, pero la vida de la escuela, las prácticas que ocurren en la escuela, bueno, también son muy propias de los diversos contextos, y lo ideal es que esos liderazgos jerárquicos y a veces autoritarios den paso a estos liderazgos profesionales, distribuidos, racionales también, basados en evidencias, participativos, ¿no? Es sugerente esto que nos acabas de compartir, Claudia, porque esta, este factor de una buena escuela que requiere en un liderazgo que produce y reproduce otros liderazgos, nos lleva a la idea de que una buena escuela no es solamente factor de una sola persona o un solo actor de la comunidad, sino está la idea de un trabajo conjunto sobre un proyecto conjunto. Qué sugerente esta idea que nos comentas. Desafortunadamente, doctora Claudia Romero, ya se nos está terminando el tiempo, pero sí me gustaría que nos pudieras dejar alguna reflexión en relación a esto que estamos hablando para que los docentes que nos van a escuchar y ver se lo lleven como reflexión. Por favor. Bueno, como síntesis de lo que veníamos hablando y en relación a estos temas, me parece que tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos, es decir, quienes elegimos y abrazamos la educación como nuestra modo de vida profesional, como nuestra vocación, esa palabra a mí me gusta, donde nos sentimos plenos Realizar. en dar y en producir, en crear trabajo. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que la escuela importa. Quiero decir, que la escuela importa mucho y importa muchísimo más en sociedades como las nuestras, como en América Latina, que están atravesadas de tanta desigualdad, ¿no? La escuela en ese sentido es estratégica para generar sociedades más democráticas, más ricas también, porque nuestros países necesitan crecer, desarrollarse, y la educación es clave. Bueno, lo que podamos hacer en las escuelas en ese sentido es fundamental. Pero además sentir que una buena escuela, y este sería el mensaje, no es hacer proyectos en la escuela, sino hacer de la escuela un proyecto, ¿no? A veces yo observo que hay un gran activismo en las escuelas, presentan proyectos y muchas veces esos proyectos en torno a la idea de que hay que tener innovaciones se incorporan a veces acríticamente, bueno, nuevos métodos o nuevas herramientas y es este activismo, este hacer, a veces no muy reflexivo
y se trata de mostrar y hacer proyectos. Yo lo que digo es que la gran tarea es hacer de la escuela un proyecto compartido, un proyecto eh, inclusivo, es decir, un proyecto que abrace a todos y todas eh, las personas que están dentro de la escuela, eh, a todos y todas las docentes, a todos y todas las alumnos. Em, Quienes elegimos trabajar en escuelas, con escuelas, hemos elegido una de las misiones más extraordinarias que nos ofrece la vida, por lo menos la vida contemporánea. A mí me parece que es uno de los mejores trabajos del mundo. No me canso de alentar a mis estudiantes o cuando voy a las escuelas de que incentiven a sus hijos a que sigan la docencia, porque es una actividad que nos llena de satisfacción, aunque es extremadamente sacrificada. Yo, si es un mensaje para quienes son docentes o están preparándose para ser docentes, quiero decirles que han elegido una de las mejores profesiones del mundo, que implica, eso sí, formarse muy bien, porque el trabajo que tenemos por delante es muy arduo, pero que vale la pena. Qué inspirador mensaje, Claudia. Gracias. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber tenido con nosotros a la doctora Claudia Romero, profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, directora del programa de alta dirección escolar de esa casa de estudios y coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Claudia, una vez más, muchas gracias y hasta la próxima emisión. Hasta la próxima, gracias.